noches, morritos. Gracias por acompañarme en un capítulo más de Aneteando para tener una plática que tenía yo mucho antojo ya y además se la debía porque él me hizo el honor de invitarme a su podcast, que no se lo pierdan porque está buenísimo, la verdad. Es un periodista que admiro yo desde chica, que lo veía yo en la tele y yo decía, qué hombre tan valiente, qué hombre tan inconsciente también de no saber lo que le puede pasar o sí sabe y no le importa y es tan valiente. Pero él marcó una época y marcó una manera de hacer periodismo que no se ha vuelto a repetir. Alberto Peláez, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Anet, gracias. Oye, al contrario, gracias a ti por esta bienvenida tan cálida, ¿no? No, al contrario, esta es tu casa, sabes que te queremos mucho y de verdad soy tu fan, si no, no, muchas gracias, no soy fan de los invitados, los apapacho, pero no se los digo y te estoy diciendo la verdad. Oye, nunca se me va a olvidar cuando yo era chica y que te veía yo siempre así de perfil, ¿no? Sí, estamos en no sé qué, que no sé cuánto, que no sé qué. Yo decía, qué chistoso ese cuate que hace los reportajes, pero tiene que tener alguna explicación eso. ¿Por qué lo empezaste a hacer eso? ¿O es tu estilo? Yo debería, Anet, algún día contar una historia así que fuera muy fantástica, pero la realidad es que fue una cosa muy sencilla. Yo era muy jovencito cuando empecé, tenía 18 años, y el lente de la cámara a mí me ponía muy nervioso. No te creo. Bueno, cuando uno tiene 18 años... Pero las bombas de las guerras no, pero el lente de la cámara sí. Al principio. Luego ya le vas perdiendo el miedo, pero siempre tienes respeto con todo, ¿no? Ajá. Y entonces, yo cuando tenía que aparecer a cuadro, me aprendía de memoria lo que tenía que decir, y cuando me equivocaba en una coma por los nervios, pues entonces tenía que repetir y repetir y repetir. Y un día... crucé los brazos y me salió la primera. Entonces me di cuenta que era desarrollar una técnica después de tantos años, hoy no sé hacerlo más que así. Es como cuando te dicen, ¿te sabes el Padre Nuestro? Pues por supuesto, llevo toda la vida. ¿Y te lo sabrías al revés? Pues no. ¿O en sánscrito? Pues tampoco. Es un poco así. En el teatro se llama gag. Sí, claro, sí, ¿no? Algo muy gag, parecido. Que salgas con una paleta o que hables por teléfono. Y no sabes hacerlo. Claro, y no sabes hacerlo más que así, no sabes hacerlo de otra manera, porque lo hice toda la vida de manera permanente, cada día, cada tarde, cuando grababa los reportajes, ¿no? Oye, Alberto, has tenido mucha suerte también en la vida, además de que eres muy bueno en lo que haces, de tener esa escuela que yo siempre digo que es una dama de señor don Jacobo Zabludovsky, que siempre se le recuerda, se le respeta, estuvo siempre la puerta abierta de su oficina abierta para quien quisiera aprender, quien quisiera entrar con él. Y hubo pues pocos de ustedes que pudieron tenerlo tan cerca y aprenderle. Bueno, yo siempre, cuando hablo de Jacobo, yo siempre digo que hay dos tipos de periodistas en los últimos 70 años, Jacobo y el resto. Sí. Jacobo marca una inflexión, un antes y un después en el mundo de la comunicación, no solamente de la televisión, también en la televisión, en el mercado latinoamericano. Y te diría casi en español. Porque el éxito de Jacobo, Anet, fue como un hombre con una cultura tan enormemente vasta, era un hombre enormemente humilde, tú lo has dicho, tenía la puerta de la oficina abierta, y es verdad, estaba abierta y era un trasiego de gente que entrábamos y que no teníamos que pedir audiencias, no, porque Jacobo era así, y predicaba con humildad desde esa cultura tan enorme y tan vasta. Y eso dio lugar a que nos enseñara un tipo de periodismo que hoy ya no se hace y que yo soy hijo y tantos otros somos hijos de Jacobo Zabludovsky desde el punto de vista informativo, ¿no? Porque Jacobo nos enseñó a conocer la información, a tratar la información, a disgregar la información. La información con Jacobo te convertías en una especie de viviseccionista, ¿no? Empezabas a saber dónde estaba qué cosa y desde luego pues, nos enseñó a no prostituir la información y al contrario, ¿no? Yo no sé cuántas fuentes teníamos que ver todos los días antes de dar una noticia. Hoy no, hoy vale todo y no vale todo. En el periodismo como en la vida no vale todo. Y Jacobo nos enseñó a hacer este tipo de periodismo. Y Jacobo, que tenía todo, jamás perdió la humildad y ahora la gente la pierde tan fácilmente cuando nadie somos indispensables. Deja tú en el ambiente artístico, en la vida. Totalmente. A ver, Jacobo fue un nutriente muy importante para todos los que queríamos abrevar de él. Y Jacobo nos enseñó todo lo que tú estás diciendo. Y efectivamente, hoy, bueno, es inherente en el ser humano, Anet. Es verdad que el ser humano, si no le enseñas,
el difícil arte de la filantropía, que en el fondo es muy fácil, puedes perder el piso. Decía Jacobo, que decía Miguel Alemán, el síndrome del ladrillo, ¿no? Que te subías encima de un ladrillo y te mareabas. Cuando la vida todo es mucho más fácil, es mucho más sencilla, y uno tiene que ser igual de humilde que el resto, porque somos todos iguales. Claro. La diferencia estriba en que unos hemos tenido la suerte de nacer de una manera en la que otros no. Y eso es lo que no puede ser. Hablaba Tony Blair de la tercera vía, en la que todos tienen las mismas oportunidades, y así debería de ser. Y lo que uno tiene que hacer es saber aprovechar las oportunidades. Oye, cuéntame que hablas inglés, francés, italiano. Y ya. No, pero eres un cuate muy preparado. O sea, yo creo que tu papá era también un gran periodista, y yo creo que los papás o las mamás nos pasan en la sangre esa pasión por lo que hacen muchas veces a los hijos, ¿no? Sí, a ver, yo soy hijo de Joaquín Peláez, y mi padre fue un hombre que en la dictadura franquista, él fue periodista, fue un gran periodista, y mi padre nos enseñó desde muy niños cuáles eran los textos que debíamos leer. Mi padre fue un hombre que además tuvo una gran conciencia de que en aquella España de los años 60 y 70, donde todo estaba en blanco y negro, él tuvo la visión de mandar a sus hijos fuera al extranjero, a que aprendiéramos idiomas, a que conociéramos otro mundo, no más allá de vivir en Alfonso XIII 154 en Madrid. Y eso en España en aquel entonces no se hacía, no se entendía, no se visualizaba, y él fue un gran visionario. Y es verdad que nos enseñó a amar la literatura, a amar la historia, y también es verdad que yo he estado toda la vida estudiando, Anet. Yo creo que el periodista tiene que ser alguien que estudie desde que se levanta hasta que se acuesta. Y claro, ahí están los idiomas, porque entiendo que cuando uno se pone delante de una cámara, uno tiene que saber de qué está hablando, ¿no? Claro. Y no pasa siempre, y más en la actualidad. Bueno. Estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Por qué sales de una empresa en la que trabajaste tantísimos años y diste tan buenos resultados? ¿Y de qué manera sales? ¿Por qué? ¿Que te mandan llamar, te dicen, te avisan? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo viviste? ¿Te deprimiste? Cuando uno mama desde que es niño, la palabra Televisa y tu casa y apellidos como Zabludovsky, Alemán, Ofarri, Azcárraga, tanto, uno lo tiene tatuado, y lo tatúa, y tiene por su sangre por sus venas corre esa sangre, ¿no? Pero también uno tiene que entender que las cosas tienen un principio y tienen un final. Por lo que me dijeron, no había ya dinero, o había un problema económico, no conmigo, sino en general, la empresa. Y así fue la salida. Yo no tengo más que palabras de gratitud hacia Televisa. Más allá de los actores de uno u otro que sí te hizo la vida imposible, pero más allá de eso, Anet, yo no tengo más que palabras de mucho agradecimiento, porque mira, gracias a mi antigua empresa y a los micrófonos, por Madrid pasó todo el mundo. Todo el mundo. Y entrevisté a todo el mundo. Y cuando te digo a todo el mundo, son miles de personas que nunca imaginé que podría haber conocido, y de los cuales algunos hice una amistad férrea. Pude viajar por un mundo y medio, por países que cuando yo tenía 28 años, 29, no sabía prácticamente ni que existían. ¿A mí qué me iba a decir que yo iba a Somalia, y a Ruanda, y a Afganistán? Y a mí eso me dio una posibilidad muy global, muy cosmogónica de entender las cosas. Entonces, y luego además, pues me dio la posibilidad, gracias a mi esfuerzo, a mi trabajo, pues de poder vivir dignamente. Entonces, yo no tengo más que palabras de agradecimiento hacia mi anterior empresa, y yo la querré siempre. Otra cosa distinta es que, bueno, pues los matrimonios a veces se divorcian, y bueno, los divorcios depende cómo lo entienda uno, si tienen que ser buenos o malos. Y en mi caso fue un divorcio muy bueno, y con mucho cariño, y con mucho amor y mucho respeto. Y sigues trabajando, sigues dando conferencias, tienes 2 programas, estás súper movido, tu esposa Mónica tiene mucho que ver también en tu carrera, sí. Es casi tu manager, ¿no? Sí, ese como el Pepito Grillo, ese que me dice qué puedo y qué no puedo hacer, ¿no? Ajá. Sí, tenemos ahora dos programas. Tú estuviste en uno, en La Cama.
El de la cama con, que Muy es un divertido. producto un poco, bueno, un poco Bizarro, loco. pero divertido. Sí, de que se le ocurre a Mónica. Bueno, todo se le ocurre a ella. Y luego empezamos con otro que se llama Expediente Peláez. Yo estoy muy contento con Expediente Peláez. Ajá, cuéntanos de él. Porque Expediente Peláez, así como lo de la cama, es que te metes en una cama con un famoso, como estuviste tú, y lo entrevistas, y además hay una parte divertida y socarrona. Aquí en Expediente Peláez hay un trabajo de investigación muy potente, ¿no? Porque hablamos de temas, debatimos temas que son realmente muy interesantes, pero que la gente no suele hablar. Por ejemplo, hicimos 2 de la inteligencia artificial, 2 de la inmortalidad, y en la inmortalidad pudimos atestiguar a la persona que más años ha vivido, hablamos de la criogenización, hablamos de la posibilidad del hombre zombie, hablamos de cosas y además con expertos. O sea, no son 3 vainas que se prenden, vamos a hablar de la inmortalidad sin tener ni puñetera idea. No. Son todos muy expertos. Está Horacio Astudillo, que es el mayor investigador de cáncer de América Latina. Está Alfred Sonnenfeld, que es el secretario particular del Papa Benedicto XVI. Están Kasia Widerko y Valentina Larraqui. Y luego todos son, pues eso, genetistas, politólogos, especialistas, ¿no? Hemos hecho 2 de las profecías, 2 de la vida de Jesucristo, 2 de vida después de la vida, con testimonios de gente que estuvieron y que volvieron, el perfil psicológico de los dictadores, en fin, tenemos grabados 15. Y luego ya, como estoy dando el día vueltas a la cabeza, pues ya tengo escritos varios más. ¿Libros? No, digo de expediente. De expediente tengo escritos. Pero de libros, ¿cuántos llevas? 6. 6 libros. Sí. Y en septiembre grabaremos los nuevos episodios de Expediente Peláez. Bueno, ahí estamos muy contentos. Sale los miércoles, cada 2 miércoles, a las 8 de la noche por Alberto Peláez TV. Y en la cama sale los sábados a las 8 de la noche. No y se de lo libros pierdan. sí llevo 6. Yo, la verdad, te tengo que decir que te tengo envidia, porque me ¿Por hubiera qué? encantado conocer a la gente que conociste tú en tu época, que ya no está, y me da mucho gusto que te hayan reconocido, porque tienes infinidad de premios. Tú eres muy sencillo y no te presumes, pero yo sí te voy a presumir. Por ejemplo, el rey Juan Carlos I te dio un premio muy importante. En 2021 ingresas a la Real Academia Mexicana de la Historia. Has vivido de todo, hasta te quisieron secuestrar en una guerra. También. Sí, es verdad que yo tengo una vida bastante intensa. Ajá. Yo en alguna ocasión, yo cuando cumplí los 40 años, hace unos años de eso, un día me acuerdo que me detuve y dije, joder, macho, ¿cuántas cosas has vivido? ¿Y cuántas cosas has hecho? Y te ha dado tiempo a hacer todo. Producto de la pasión. Porque, mira, esta palabra pasión está muy manido. Todo el mundo tiene pasión por todo. Y no todo el mundo tiene. Todo el mundo quisiera tener pasión por hacer las cosas bien. Claro. Pero cuando uno tiene pasión hay un componente de esfuerzo, de sacrificio, de constancia. Porque la pasión no es como el sofrosine griego que llega o el... No. Esto no son cosas... Uno tiene que trabajar todo eso para tener pasión. Podrá gustarte un actor, podrá gustarle mucho estar en pantalla y hacer cine, todo... Pero si tú no tienes el pozo de la constancia y de la cultura, con el pozo intelectual, difícilmente vas a poder llegar. Entonces es verdad que yo soy una persona muy apasionada de lo que hago y por eso he hecho muchas cosas. Sí, es verdad, y he escrito, 6 libros he escrito, sí, afortunadamente. Cuéntame de esa vez de que te quisieron secuestrar, que te pusieron otra vez una pistola en la cabeza. Pero eso fue otra vez. Pero ¿cómo vivía? En 20 guerras Claro. que has cubierto, ¿cómo viviste estas cosas traumáticas que cualquier persona se hubiera retirado por eso? Sí, pero a ver, yo siempre lo digo y la gente piensa que estoy un poco loco. A mí me gustaba mucho cubrir guerras. Y es más, yo era muy feliz, la verdad. Y no es que yo fuera feliz cuando veía el drama humano, al contrario, era de lo más deprimente y de lo más triste y de lo más depresivo. Pero yo todo eso fui fagocitando cosas y bebiendo todo eso, y de ahí aprendí muchas cosas. A mí me secuestran en el año 2003. Yo estaba cuando en la Segunda Guerra del Pérsico, porque yo cubrí la primera en el año 90 y luego la segunda. En la segunda hay un cerco informativo y a mí me toca Israel, que yo había estado muchas veces y lo conozco muy bien, y en Israel no pasaba nada.
o no pasaba nada importante, pues estaba pasando en Irak, en Jordania. Y entonces yo tenía un fixer, un traductor, Charlie, que era un árabe israelí, un tío listo como el hambre. Y entonces un día me dice, ¿por qué no entrevistamos al jeque Ahmed Yassin, que era el líder de Hamas? Y es el creador de Hamas junto con el Estado de Israel, que no olvidemos todo esto, ¿no? Contar las cosas tal y como son, no como se quieren contar. Y entonces digo, pues tú le conoces. Dice, no, yo no, pero yo conozco unos amigos que le conocen. Digo, no, pues pregunta, digo, si él no está, va por delante, porque además entrevistar al jeque Ahmed Yassin era prácticamente imposible. Le había entrevistado 2 personas en toda la vida porque era objetivo militar israelí. Y al día siguiente, a las 7 de la mañana, me toca la puerta de la habitación. Tenemos la entrevista con el jeque Ahmed Yassin. Digo, ¿me estás contando? Tenemos que estar hoy a las 5 de la tarde en una cabina telefónica de Jaffa Street, que es la calle principal de Jerusalén. Me han dicho cuál es y yo tengo que llevarte. Yo pensaba que iba a ser una broma o qué. Y a las 5 menos 5 yo estaba esperando, me sudaban las manos de los nervios que tenía. Sí. No, no era más que miedo, era emoción. Digo, Dios mío, que voy a poder entrevistar al jeque, ¿no? Pero se iba disipando porque eran las 5 y las 5 y 1 minuto y las 5 y 2 minutos y las 5 y 3 minutos y no sonaba el teléfono. Entonces pensé que no le íbamos a entrevistar y ya me iba a ir. Y suena el teléfono. Entonces descuelgo y una voz masculina con un acento en inglés, un acento muy árabe, me dice que era The Painter, el pintor. Y que al día siguiente tengo que estar a las 7 de la mañana en el puesto de Erez, que es por donde salió el 7 de octubre todos los terroristas de Hamas, porque me entrevistaba al jeque. Total, que yo a las 7 de la mañana estaba con mi cámara, estábamos esperando ya, dejamos los pasaportes en una caserna que estaba blindada y empezamos a cruzar. Y en el puesto de derecha hay como 200 metros, que es un terreno de nadie, donde solamente escuchas disparos y, en fin, no es lo más agradable. La bienvenida a Gaza no es la más bonita. Cuando cruzamos, de una manera muy violenta, nunca supe cómo llegó, porque fue algo tan rápido y tan sorpresivo y con tantos nervios, que yo cuando me di cuenta tenía 3 tíos encima, uno me estaba vendando los ojos y me meten en un coche. Y entonces pensé, me acaban de secuestrar. Y como ya en aquel entonces el secuestro de los turistas y de los periodistas comenzaba cada vez a ser más consuetudinario y más conocido, pues yo pensé, digo, me acaban de secuestrar. Y ya también en aquel entonces ya cortaban el cuello a algunos periodistas y turistas. Entonces mi angustia, Annette, fue terrible. Y entonces yo todo el tiempo pensaba, ¿cómo escapar de ahí? Estaba en un coche donde me hacía falta referencias acústicas y visuales, porque yo conocía muy bien Gaza. Pero visuales me habían tapado los ojos, no podía ver dónde estaba, y acústicas, lo único que escuchaba era la música a todo meter y ellos hablando en árabe, riéndose. Pasaron mucho tiempo, ¿no? La verdad es que no sé cuánto, pero calculo como unas 3 horas, porque en un momento determinado el coche para. Y cuando para, yo escucho el muecín llamando al rezo. Y entendí que eran como las 11 más o menos. Y escucho que estaba en una playa en Gaza porque escucho el oleaje. Y dije, bueno, estoy en una playa, pero digo, y estoy al lado de una mezquita, pero no sé nada más. Y entonces me sacan con mucha violencia y en volandas me meten en una casa donde yo empiezo a pasar mucho frío, pero era producto también de la angustia que tenía porque llevaba 3 horas sudando como un pollo, pero más el coche olía rancio, olía mucho miedo, ¿no? Y a mucho estrés. Y entonces me meten en un sitio y dejo de escuchar, no escucho nada, y a los pocos minutos escucho una puerta que abren y un par de personas hablando en árabe, que yo tampoco entendía, porque yo no hablaba árabe. Y entonces, según las primeras, me empiezan a quitar la venda de los ojos, y cuando me la quitan, tenía enfrente al jeque Ahmed Yassin en su silla de ruedas. No había sido un secuestro tal como yo pensé, sino que había sido que no querían que yo supiera dónde estaba el jeque Ahmed Yassin. Pues sí, pero avisen, porque al año te puede dar un infarto de y te quedas muerto del susto. Fue una de las veces que más miedo he pasado. Al año siguiente mataron al jeque Ahmed Yassin
de un misil, de un Black Hawk israelí, y días más tarde Abdelaziz Rantisi, que era el líder político al que también entrevisté días más tarde después del jeque. Pero bueno, afortunadamente todo fue bien y pude hacer una buena entrevista. Qué bárbaro, ¿no? Si has entrevistado a gente de terror, o sea, de miedo, de que han pasado a la historia por ser gente pues muy peligrosa. Pero bueno, eso se llama pasión, es lo que estábamos diciendo hace un rato, ¿no? Eso, sí, eso se llama hacer tu trabajo con mucha responsabilidad y con mucho amor, sí. No sé si responsabilidad, pero sí mucho amor y pasión. Oye, Alberto, ¿te acostumbras a las, porque yo me acuerdo que estabas reporteando y saltabas con al tronido de las bombas? ¿Te vas acostumbrando? No, siempre, a ver, yo creo que el corresponsal de guerra siempre tiene que tener miedo. El miedo tiene que acompañarte, además tienes que tener mucho miedo. Tiene que ser mucho miedo, pero un miedo controlado, porque de otra manera, si pierdes el miedo y tú vas por la vida con que no te va a pasar nada, termina pasando. Es muy importante ir con miedo siempre. El miedo es un muy buen consejero de un corresponsal de guerra y por lo tanto siempre estás con temor y ante el ruido de estruendo de un misil o de unas balas o de que un avión, un MiG, rompa la barrera del sonido que parece que te está rompiendo por dentro cuando vas a 200 metros hacia abajo, a 200 metros tuyo, todo eso configura lo que entendemos como miedo. Lo importante es saber sobreponerse y saber controlarlo, porque ha habido veces de pavor en el que ya no puedes controlarlo. A mí me ha pasado de un miedo descontrolado, en el que te sientes tan absolutamente vulnerable, en el que dices, de aquí no salgo, que sí me ha pasado varias veces, pero la gran mayoría de las veces he podido controlar el miedo. Y cuando no lo puedes controlar, ¿qué pasa? Te vas al hotel, te escondes en una montaña, ¿qué pasa? Mira, una vez, por ejemplo, en el bosque de Cracovia, en la frontera entre Croacia y Eslovenia, yo era muy jovencito y estaba empezando las guerras, tenía 25, 26 años. La infantería eslovena estaba disparando junto con unos tanques blindados, estaban disparando unos MiGs que bajaban muy bajo y estaban disparando, ¿no? Y en un momento determinado los MiGs disparan un misil y da de lleno al tanque. Y salen a toda velocidad dos cuerpos. Uno estaba completamente carbonizado, eran chicos de 18 o 20 años. Y el otro muere en el acto y el cadáver parecía una especie de muñeco desarticulado, estaba todo desmembrado. Uno de los tanques, y estábamos a 15 metros, y uno de los tanques se gira y nos apunta. Y justo en ese momento porque era una de las primeras veces que me pasó algo así, luego me pasaron muchas. Yo recuerdo haber corrido más que nadie, a pesar de todo lo que llevábamos y todo lo que pesaba el chaleco antibalas y todo eso, porque es cuando tienes todo encendido y vas a una velocidad. Y yo recuerdo haber hecho 100 metros o 200 metros en muy pocos segundos, porque uno tiene el instinto de supervivencia. Y eso no es inherente en el corresponsal de guerra, es inherente en el ser humano. El ser humano siempre hace lo que sea por sobrevivir, incluso en tiempos de guerra. Lo último que uno va a hacer es dejarse morir en circunstancias normales. Por eso es esa lucha que hemos tenido el ser humano desde el Big Bang hasta ahora en querer sobrevivir. ¿Y qué pasa cuando ves a tanta gente morir, que debe de ser traumático, y regresas como tomaste terapia, te ayudaste? Porque cuando los soldados regresan vivos, los meten a empastillarse, pastillas fuertes, y a terapia con psicólogos, todo, a superar todo lo que vivieron, oyeron, vieron. ¿Tú hiciste lo mismo? No, hice muy mal, lo digo siempre. Yo tenía de las 20 guerras, nunca fui a terapia, nunca fui a un psicólogo, nunca fui a un psiquiatra, hice muy mal. Hice muy mal porque efectivamente, como tú dices, uno empieza a cargar fantasmas y una serie de cosas que uno va viendo que
que es terrible. Y lo que pasa es que yo llegaba a Madrid y al día siguiente estaba trabajando porque me estaban pidiendo cosas cuando tenía que haber dicho, espera un momento, dame 5 días, que yo pueda descansar 5 días. Y no lo hice nunca. Y luego es verdad que va uno lastrando rémoras, como las que yo he arrastrado durante muchos años. Y hoy me arrepiento de no haberlo hecho, porque uno no llega a sedimentar y a aprender todo lo que uno vive. Hombre, a mí lo que lo que te ayuda es el tiempo. El tiempo no todo lo borra, pero sí todo lo edulcora. Y a mí me ha ayudado mucho el paso de los años. Yo tenía una imagen que para mí fue traumática. La primera vez que yo vi morir una persona fue una mujer hermosísima en Osijek, en la capital de Eslovenia, que es la parte este de Croacia, que le pegó 2 tiros un francotirador y murió a 2 metros mío. Esa imagen, Annette, me persiguió durante muchos años como una obsesión, porque yo vi el momento exacto, yo la estaba mirando porque era una mujer guapísima. Y aquella cara tan angelical se convulsionó. Y aquellos ojos, tenía unos ojos verdes preciosos, una chica pelirroja, esos ojos desaparecieron. Y esa imagen a mí me recorrió muchos años. Claro, han pasado 30 y tantos años y hoy lo veo como una imagen que me ha acompañado y que me acompañará hasta el día que me muera. Pero ya no lo veo con esa obsesión, lo veo como algo pues muy, muy familiar. A mí se me murió un niño en los brazos en el año 90 en el Kurdistán. Y esa imagen me persiguió muchos años. Hoy ya no, hoy lo veo con el pozo de la experiencia de qué debo de hacer para poder ayudar, porque en la vida no solamente basta agradecer y esto que decimos todos, no, es que yo agradezco, bueno, pero además de agradecer, ¿qué más haces? Porque tenemos que buscar un mundo más equilibrado y más con un mayor balance entre todos, ¿no? Porque todos tenemos las mismas posibilidades y las mismas oportunidades. ¿Y no tenías pesadillas con eso? Muchas. Traumas, que te despertabas en la noche gritando, no sé, es una experiencia... Que yo recuerde, no, pero a mí me dicen en casa que sí. Me dice mi mujer y me decía mi madre también. Hombre, a ver, cuando uno va a 20 guerras y de esas 20 guerras estás mínimo 3 meses y máximo 9, como estuve en Afganistán, pues claro que vives situaciones límites, pero no límites no una sola vez, durante muchos meses. Y tiendes a normalizar cosas que son completamente extraordinarias. Y eso se queda grabado en tu propio ADN. Claro. Y lo que hay que hacer es, verlo todo con cierta relatividad y ahora, ya después de tantos años, verlo con el pozo y el sedimento del tiempo, ¿no? ¿Qué te decía tu mujer cuando le decías ya me voy a otra guerra? Porque no cualquier mujer aguanta eso. No, mi madre. O tu madre. Yo empecé con 24 años y yo me casé con 34, 10 años más tarde, y mi pobre madre lo pasó muy mal. Pues, ¿cómo muy no? mal, muy mal. Y fue una mujer muy valiente. Mira, mi madre, esto que te estoy contando del bosque de Krakowska, hubo una televisión, una agencia informativa, Reuters, Business News, ya no me acuerdo, que lo grabó y salió, lo viralizó. Bueno, en aquel entonces no se viralizaba, lo mandó a otras televisiones del mundo. Y mi madre estaba viendo en Madrid, estaba todo el día pegada a la tele a ver si sabía algo de su hijo, cuando en España no se veía televisión mexicana. Y entonces mi madre lo ve y se angustió terriblemente y dijo, ese es Alberto, a mis hermanos. Y entonces mi madre dijo, mañana voy a llamar a Jacobo. Jacobo nos quería mucho porque era muy amigo de mi padre. Dijo, mañana voy a decir a Jacobo que saque a Alberto de ahí para que se venga a España. Y no lo hizo. Meses más tarde, hablando yo con ella, me dijo, te voy a contar una cosa que yo vi. Me cuenta toda esa historia. Y me dice, y yo quise hablar con Jacobo. Y cuando iba a descolgar el teléfono para hablar con Jacobo, me dije, papá no me lo hubiera permitido. Y tuvo la valentía de dejar a su hijo en una situación completamente extrema durante varios meses sin decirle nada a Jacobo, porque efectivamente mi padre seguro le hubiera dicho a mi madre, deja que él está haciendo ahí lo que tiene que hacer. Fue una mujer muy valiente. Muy valiente, pero además tu mamá tiene una historia también preciosa
tuvo un accidente terrible, No. cuéntanoslo tú. Nunca pudo tener una infancia normal, nunca No. pudo ir a la escuela. Su escuela fue la escuela de la vida, que yo siempre digo que es la mejor escuela, ¿eh? Sí, sí, mi madre en los años 40 piensa que España salía de la dictadura, perdón, de la guerra civil, donde hubo 1 millón de muertos. Nos matamos entre nosotros, entre hermanos. 1 millón de muertos cayeron. Y era una España muy depauperada, muy pobre. Y en el 40 años 42, 43, mi madre jugando con una naranja en la calle en Madrid, se cae y se parte la columna vertebral. Que en aquel entonces, si hoy es peligroso, en aquel entonces era prácticamente un milagro. Y dio con un doctor, con el doctor López Durán, del que ella habla mucho, que él es el que la salva. Y él le injerta parte de estos huesos, y mi madre tiene una enorme cicatriz aquí y tiene en la espalda con un enorme X, y se los injerta en la espalda. Y entonces estuvo 4 años con una escayola y luego 4 años con un corsé, como Frida Kahlo, igual que Frida Kahlo. Y entonces mi madre nunca fue no pudo ir a la universidad ni a la escuela, y era mi tía, la tía Kitty, el que le daba clases a mi madre. Mi madre conoce a mi padre todavía con el corsé. Entonces mi madre es una mujer de una valentía de verdad extraordinaria. Yo soy un profundísimo admirador de María Rosa Montejos. Pues sí, Pero vamos. Yo creo que de ahí sacaste la fortaleza para ir a 20 guerras. Qué mujer Sí. tan admirable, tan Mi madre, fuera de serie. Como digamos en España, mi madre es la hostia. Es la hostia. O sea, yo creo que después de María Rosa Montejo no hay nada más. Jesús. Y luego de tener eso en la columna, ¿cuántos embarazos? ¿Cuatro? Cinco. Imagínate. Porque además él dijo el médico, tú no podrás nunca tener hijos. Tuvo 5 la tía. Con esa pasión, esa entrega sin límites, como todas las madres, ¿no? O sea, Sí. tampoco es mi madre distinta del resto de las madres, solamente No, pero que la pobre cuando estuvo muy tienes malita. un impedimento físico tan grande, un accidente así, pues la piensas, y ella no la pensó. Ella Sí. ella fue por todo lo que, o sea, ha hecho todo lo que ha querido en la vida. Sí. ¿Y tu padre cuándo parte, Alberto? ¿Qué es lo que le sucede a él? ¿Por qué muere? Mi padre murió de cáncer de pulmón, muy joven, con 59 años, porque mi padre fumaba mucho. Y en casa los fines de semana siempre era lo mismo. Bueno, en casa mi pobre padre porque fumaba mucho, cuando nunca lo iba a dejar. Bueno, el pobre murió un mes de septiembre del año 89, el 8 de septiembre. También influyeron muchas cosas. A mi padre lo dicen adiós en la cadena SER, que fue su casa durante 43 años. Me acuerdo, una semana antes de morir, le dije, papá, olvídate de la cadena SER ya. Y me acuerdo que mi padre me dijo, es mi casa y la tengo aquí. La diferencia entre mi padre y yo, con respecto a las dos salidas, a de la cadena SER y Televisa, es que yo entendí que no quería pasar por lo que mi padre pasó. Y yo lo pasé muy mal unos días, pero cuando ya dije, bueno, ya lloré lo que tenía que llorar. Venga, ahora otra cosa. ¿Qué es lo que toca ahora? Y ahí mi padre se quedó y se enredó. Y por haberse enredado con todo el tema que influye tanto ese tipo de cosas a nivel psicológico, cayó con un cáncer de pulmón y el pobre murió en 2 meses. Rapidísimo. Sí, por eso te digo que uno tiene que romper, a veces tiene que romper modelos y moldes y no puede copiar lo mismo porque uno tiene que caer enfermo, porque además te digo una cosa, es que es verdad, creo que hay mucha más vida, más allá de lo que hemos vivido yo durante 37 años, mi padre durante 43, y es el mundo de la reinvención. ¿Que no es lo mejor? No. ¿Que no es previsible? Tampoco. ¿Que me gustaría estar hoy en mi casa en Madrid viviendo bien y a gusto? Pues sí, pero no me ha tocado eso. Entonces, cuando uno entiende y uno aprende que a uno le han tocado las cosas tal y como vienen, pues chico, todos están felices. No vale, mi querida Net, no vale el quejarse porque yo, pobre de mí, pobre víctima, me han echado. No. Sí. Eso está bien para el que lo quiera, pero el que aprende a luchar desde el principio como yo, muere matando. Cuando me digo muere matando, me refiero a que yo me muero trabajando y sacando a mi familia adelante. Claro, el talento lo tienes tú. Por más que una empresa te diga ya no te necesito, esa bola, ese talento, esa bola mágica, nadie te la puede quitar. Esa la tienes tú. Sí. Y tienes que seguir con esa magia. ¿No? Pero si no, el rencor te lo tomas tú, te hace daño a ti. No.
Pues yo soy enemigo del rencor y del resentimiento. Eso es que no va conmigo. Porque es que a ver, Anet, yo lo he visto en mucha gente que se ponen con rencor. ¿De qué ha servido? De nada. Porque si, bueno, es que yo vivo con rencor, pues son unos cabrones. Bueno, y los cabrones están muertos de la risa pero ¿de qué? tomándose un vino. Claro, pero además, ¿de qué vale? A ver, lo que vale es accionar. Ha pasado esto, venga, perfecto. ¿Qué sigue? ¿Qué podemos ¿Qué hacer? hacemos? Claro. Y así es como lo entiendo. Y así como hay que tomarlo, me queda Anet. Y la gente inteligente sabe, ¿no? Que no hay nadie más chingón que tú para cubrir una guerra, punto. O sea, la gente chingona sabemos, la verdad, reconocemos a los chingones. Yo te lo agradezco mucho, pero mira, yo en la vida, en serio, yo soy un tío muy, muy honesto para estas cosas. Yo en la vida no he querido ir ni de chingón, ni ser el mejor. Yo cubría guerras porque me lo pasaba muy bien y porque me encantaba. Pero yo no he querido ser nunca ni el más chingón, ni predicar, por ejemplo, ni mucho menos. Sí quiero ser el más chingón en casa, con mis hijos. Ahí sí, como tú con los tuyos. O sea, al final, ¿para qué trabajamos? Además de para mantener a la familia, coño, para que se sientan orgullosos de nosotros. Claro. Para que digan, oye, tengo una madre como de Kuburu, que es una tía espectacular, una tía que trabaja, una tía, y además sea guapa. Para eso trabajamos. Sí. El reconocimiento en casa. Hombre, por supuesto que uno agradece cuando la gente está, y además la gente es muy amable conmigo, y yo, por supuesto, también me deshago con la gente que es amable, porque uno tiene que ser así en la vida. Pero te ganaste ese cariño y ese respeto, también se gana, ¿eh? Sí, sí, es verdad. Y yo lo sé, y yo, de verdad, Anet, no sabes cómo lo agradezco, pero la gente es espectacular conmigo. En España hay una palabra que a mí me gusta utilizar mucho, sé que es una palabra que puede parecer un poco corriente, pero como decía Unamuno, las groserías o los tacos sirven para subrayar una frase. Y yo lo utilizo mucho, es una palabra muy gráfica. La gente conmigo es cojonuda, ¿de verdad? Y además también me amparo en don Juan Carlos, mi rey. Don Juan Carlos, que es el rey más espectacular que hemos tenido siempre. Sí. Don Juan Carlos, hace muchos años, estaban en Pamplona con la reina, en una visita de Estado, ¿no? Los reyes. Y estaban con los empresarios. Y entonces, en Navarra hay unos espárragos muy ricos, una zona de España, unos espárragos buenísimos. Entonces el rey dijo, estos espárragos, con permiso de la reina, están cojonudos. Y bueno, y entonces causó una risa. Y de hecho alguien cogió el copyright e hizo los famosos espárragos cojonudos. Tú vas a Navarra y si quieres ese tipo de espárragos, quieres unos espárragos cojonudos. Además, que la marca está ahí registrada. Espárragos cojonudos. Qué genial, qué genial. Una historia de los reyes, de muchas cosas que tiene el rey, que es un tío espectacular, fantástico. Espectacular. Aparte, cuero, qué bárbaro, qué guapo era, ¿eh? Bueno, claro, además es un tío... Mira, don Juan Carlos tal vez no fue el rey más preparado, si desde el punto de vista intelectual, pero fue muy sagaz, muy valiente, muy español. Y el rey tuvo la valentía y la visión de llevar a España al progreso. Y eso se lo debemos a don Juan Carlos, me lo pueden ver como quieran. Don Juan Carlos fue uno de... Si yo tuviera que decir cuáles son los 3 reyes mejores que ha habido en la historia de España, Carlos III, Felipe II y Carlos I, los dos, y don Juan Carlos. Todo clarísimo. Y don Felipe apunta muy buenas maneras también. Oye, ¿tu corazón está partido en dos o te sientes más madrileño, te sientes más mexicano? Porque sé que tu papá les ponía música desde chiquito de Cricri, de José Alfredo Jiménez, y los fue enamorando de nuestra cultura. Mira, este es un gran país. México es un país espectacular. Yo lo quiero mucho. Lo quiero mucho porque mi padre me enseñó a amar a México cuando yo tenía 5 años. Como tú decías, él nos ponía en casa en los años 1970 o 69, ponía las canciones de Cricri. Entonces mi padre, teníamos un tocadiscos muy antiguo, entonces por la mañana se levantaba el sábado y lo ponía, los baffles, los ponía en cada parte del salón y empezábamos a escuchar a José Alfredo Jiménez, a Cricri. Y claro, yo me enamoré de México como mis hermanos. Yo vine con 10 años, o con 11, a un país que ya conocía, y yo me fui llorando en el avión cuando volví a Madrid. Luego me dio sangre mexicana a través de mis hijos, trabajo, me ha dado muchas cosas México y yo le estoy profundamente agradecido. Y este país lo quiero mucho. Dicho esto, yo siempre he pregonado mi mexicanidad y la sigo pregonando, ¿eh? Es mi país. Pero dicho esto, yo creo que uno, ahora que vivo en México, sé ver las cosas que tiene buenas mi país.
Mira, yo nací en España y tengo sangre española. Mis padres son de Madrid, eran de Madrid. Mis abuelos eran de Madrid. Y mis bisabuelos eran de Madrid. Y yo soy madrileño, además por los cuatro costados, y yo me siento muy madrileño porque el que es de Madrid, pero es de Cáceres y es de Canarias, y hoy hay un gran crisol. Yo no, yo soy de Madrid, Madrid de pura cepa. Y yo tengo esta bandera, que es bandera de España, y la llevo con mucho orgullo. Porque en España, lamentablemente, hoy, cuando llevamos una bandera de estas, decimos que amamos España, o te hacen de extrema derecha, ¿sabes? Te hacen de extrema derecha porque es verdad que Franco arrogó la bandera y todo eso, pero eso pasó hace 80 años. Yo soy un tío muy liberal en todos los aspectos y a mí nadie puede decirme, porque ¿qué es ser de extrema derecha? ¿Amar a la patria? ¿Eso me hace ser de extrema derecha? A mí ser de extrema derecha me hace el que yo defienda la unidad de la patria. Cataluña y Madrid y el País Vasco. ¿Eso es ser de extrema derecha? Por favor. Hoy en España te dicen que eres de extrema derecha porque defiendes el derecho a la vida. Eso es de extrema derecha porque defiendes la familia, porque defiendes... Perdóname, ¿sabes qué es lo que es hoy de ser de extrema derecha? Lo que hacen estos tíos, romper el país, romper España, el derecho al aborto, que está muy bien, pero conmigo no van a contar. Yo tengo muy claro cuáles son las ideas y a mí eso me hace ser más patriota. Yo quiero profundamente a mi país. Es un gran país. Yo amo mi tierra. España es un gran país. Yo hoy viéndolo en la lontananza, que solamente voy 2 veces al año, me siento enormemente orgulloso de ser español. Y lo digo siempre, es el mejor país del mundo, junto con México. Y yo jamás renegaré de mi patria y al contrario, siempre amaré profundamente a mi patria. Y estos vendepatrias que hay por ahí en España, de Podemos y el partido, esta panda de cutres, que no tienen realmente idea de lo que es España, de tanto trabajo que nos ha costado pegar este país, y que ahora vengan estos tíos, unos queriendo echar al rey, otros que yo soy vasco y claro, uno es vasco pagándole. Eso sí, claro, desde Madrid tenemos que pagar con nuestros impuestos al catalán, al vasco. Así es muy fácil. Y cuando estos tíos catalanes, no los catalanes, que les tengo un profundo amor y una gran admiración al catalán, al vasco, pero cuando estos independentistas de salón, de pacotilla, te empiezan a contar que si no les dejamos hablar en catalán, pero qué gilipollez es esa, por Dios, y te están contando que tienen que separarse. Claro, qué fácil es separarse de España cuando eres diputado en Madrid y cobras 5 o 6 mil euros todos los meses del erario español. Así también soy independentista. Claro, es que fácil. Claro. Es como cuando hablan los comunistas de salón esto de porque Cuba. ¿Pero qué coño Cuba, macho? ¿Qué me estás contando? Es que claro, es muy fácil ser así cuando vives en los grandes palacios que tienen en Cuba los Castro y con ron y con coibas. Así también soy yo comunista, ¿eh? Pero así no, aquí se trata de ser una persona consecuente. Y esta panda de cutres, de Pedro Sánchez y compañía, que son una panda de cutres y una panda de personajes que han nacido al socaire de grandes españoles, no tienen nada que hacer en el gobierno. Por supuesto en España sí, nadie les está echando, pero que se vayan del gobierno, que es lo que tienen que hacer, y que empiecen a amar de verdad a la patria España. Perdón, es que aquí me enciendo yo un poquito. No, qué bueno que te enciendas. Nosotros también nos encendemos con nuestro tema, créenos. Sí, bueno, créenos. Claro. Cada uno lleva su propia penitencia. Más de 5 millones de mexicanos estén viviendo ahorita en Madrid. Tampoco es casualidad. Sí, no, es verdad. Oye, es que ¿por qué te uno llega a Madrid y parece que estás en Mazarik. ¿Sí? Vas caminando por Serrano y escuchas, pues ¿qué pasó, cabrón? Digo, sí, o vas al Villamagna y está lleno de mexicanos. Lo cual está muy bien, porque en España sí los queremos mucho y dejan además su dinero, su monumento, está muy bien. ¿Por qué te levantas a las 4 de la mañana diario? ¿Cómo sabes? No pudiera ser mi esposo nunca. Como dicen, ¿por qué? Porque yo me levanto Si puedo dormir 12 horas, duermo 12 horas. Me encanta, me parece muy importante dormir. Bueno, claro, y no, es que es muy importante. A ver, el sueño reparador. Lo que pasa es que según vas cumpliendo años, yo cuando tenía 20 años dormía 12 horas y de corrido y tal. ¿Sabes qué pasa? Yo he descubierto que las madrugadas son muy buenas
para trabajar y para estudiar. Yo estudio mucho, yo te decía antes que yo estudio todo el tiempo y me gusta mucho estudiar de política internacional. Y entonces, a las 4 de la mañana, cuando me despierto, de verdad, Net, es que a mí me cunde de 4 a 8, además del contesto correos y todo eso, me pongo a empollar, a estudiar y, joder, salgo con la lección muy aprendida y luego a las 8 me voy al gimnasio hasta las 9:30, 10 y luego ya tengo todo el día para hacer otras muchas más cosas, pero ya lo más importante lo he hecho de 4 a 8. Pues sí, pero tantito. Claro, luego me acuerdo, a las 10 ya no soy persona. Yo cuando Claro salgo por que las no. noches, que yo cae los ríos más y me ven comidas, a todo el mundo le digo, yo a las 11 me voy. Me voy, digo, porque es que mira, yo me voy convirtiendo en calabaza, digo, y me pongo naranja, digo, para que no me veáis cómo me convierto, me voy antes. Se acaba Cuento la esa broma carroza. siempre y me viene muy bien. Sí, 4 de la mañana está tremendo, tremendo. No, pero bueno, hay mo- gente que se levanta ahora a hacer ejercicio, cada Claro. quien como que agarra o a orar, por Toca- ejemplo, acá- porque te levantas esa muy hora temprano. es como muy... Claro, pero tú también te levantas temprano, ¿no? Cuando... Sí, como me tengo que levantar a las 4, me levanto a las 4, pero porque voy a trabajar. Claro, por eso. Pero no, hacer otras cosas que puedo hacer a otras horas, la verdad las hago Ah, mejor está a bien. otras horas. Porque bien, me está gusta también la noche. La noche, gusta la la noche? noche confunde, la noche es Sí, lo que decía mística, la este. noche es padre. Bueno, Oye, cuéntanos, hace poquito estuviste en el hospital, tuviste divertículos, estuviste en terapia intensiva, si nos sacaste un sustito, ¿qué pasó con eso? hace más de 15 años yo tenía diverticulitis y al principio era muy poco frecuente, me daba cada dos años, entonces cada vez que me daba tenía que ir al hospital, me encerraba 2 o 3 días sin poder comer nada, con antibióticos por la vena, entonces era muy engorroso. Luego pasó a ser cada año y medio, luego empezó a ser más frecuente, luego cada año, y al final era cada 3 meses. Entonces ya en los últimos años me dijeron, te tienes que operar. Y yo lo iba postergando, pero a finales de noviembre me dio un meneo, que vi las estrellas, estaba muy jorobado, y ya dije, y mi cuñado, Eddie Ferat, que es un doctor buenísimo, Eddie me dijo, Alberto, te tienes que operar. Entonces, como fui a Madrid en Navidad, pues ya hablé con mi médico, que él ya me quería haber operado hace tiempo, y programamos la cirugía para finales de enero. Lo que pasa es que es verdad que es una terapia intensiva porque la operación, hombre, cuando te quitan 40 centímetros de colon, pues claro, no es que te quiten un callo, ¿no? De los pies, ¿no? Y entonces estuve 2 días en terapia intensiva, pero bueno, casi por protocolo, porque cuando es una cirugía de esas características, mejor es la terapia intensiva, que está ahí todo el mundo y están los médicos, a no estar en la habitación. Y luego estuve 3 días más en el hotel, en el hospital, y ya luego pues ya hago una vida normal. Y ya te sientes mucho mejor, Sí, estás me siento perfectamente fenomenal. sano. Hombre, estuve un mes que no podía hacer muchas cosas. Yo que soy un tío muy inquieto y que me encanta hacer deporte, para mí es lo más importante, claro, pues no podía correr en un mes, pero bueno, ya estoy haciendo una vida normal y plena y haciendo mucho deporte. Oye, por suerte tus hijos no heredaron tu pasión por el periodismo, pero son actores. Y Sí, no sé cuál sea más peligrosa, fíjate. sí, es verdad. Es verdad, porque fíjate que el ser actor implica mucho esfuerzo y mucho sacrificio porque es una profesión que hoy está muy competida, porque proliferan por todos lados. Y no todo el mundo puede llegar, ¿no? Entonces, es muy arriesgado, es muy complicado. Yo siempre les digo que deben tener un plan B. Como todos en la vida tenemos que tener un plan B. Si te apasiona o no te apasiona el periodismo, lo que sea, ¿no? Pero te digo una cosa, casi me agradezco que no sean periodistas, ¿eh? Se lo decía siempre. Porque ¿sabes qué pasa? Esta es una profesión, tú la conoces muy bien, muy abnegada, donde no hay días, no hay horas. Es que para ti el 31 de diciembre, que es el día de fin de año, puedes trabajar. Yo he trabajado muchas veces, o un 24 de diciembre, o Semanas Santas que ya tenías todo planeado, ya habías pagado y se te chafa el tema. Bueno, pasa así, pasa mucho, ¿no? Y hay una dosis de un sacrificio extenuante. Y yo creo que el sacrificio, claro que siempre tiene que estar, pero ¿hasta qué punto vale la pena, ¿no? Cuando uno quiere algo, desde luego tiene que hacerlo. Pero es una profesión demasiado, no hay horas, no hay días. ¿Cuántas veces, Anet, estaba yo durmiendo en casa en Madrid y a las 4 de la mañana te llamaban porque había que repetir un stand-up o había un directo?
¿Y cuántas noches en 37 años me han quitado el sueño? Uf, miles. No te puedo decir decenas, no, miles en 37 años y en las guerras. Y entonces hay que tener muy claro, cuando uno es periodista, tiene que tener muy claro que es una profesión muy bonita, con muchas satisfacciones, pero demasiado sacrificada a veces. Muy sacrificada y cruel también, igual que la actuación, ¿eh? Igual, claro. Igual que la actuación. Y si no conoces a alguien y ahora que todo el mundo actúa y todo el mundo es periodista y todo el mundo es todólogo, está todavía mucho más difícil que antes. Bueno, todo el mundo no es periodista, todo el mundo quiere ser periodista, quiere emular al periodista. Pero yo soy de los que piensan, mi querida Anet, que zapatero de tus zapatos. A ver, es como si me dicen a mí ahora mismo que quién quiere operarme de los divertículos. Si el doctor Castejón, que es un tío espectacular, un tío cojonudo que me operó, que es un gastro que se dedica a eso, o un podólogo, pues coño, evidentemente, pues él porque es experto, ¿no? Entonces, no todo el mundo vale para esto. No todo el mundo es periodista, ¿eh? Y aquí quiero también sacar una lanza a favor del periodismo. El periodismo es una profesión que tenemos que honrar. Y al periodismo se le honra desde la seriedad y desde la honestidad. Si ahora salgo de tu casa y un señor graba un accidente y lo sube, ¿eso es periodismo? Bueno, es una manera de entender que pudiera ser, pero eso no es periodismo. O sea, el periodismo, yo te lo decía antes con Jacobo, la información hay que cuidarla, hay que tratarla, hay que mimarla, hay que buscar todas las fuentes. ¿Cuántas fuentes no buscaba yo? O sea, hay que saber qué estás escribiendo, y lo que tú estás escribiendo tiene que tener sentido, porque la gente te va a escuchar, o te va a ver, o te va a leer. Claro. Entonces es fundamental, y no todo el mundo sabe hacerlo. Y yo por eso abogo por los periodistas, porque no podemos dejar que se prostituya nuestra profesión. Y ya lo dijo él, el mejor periodista, de verdad, te queremos ver en pantalla, te queremos ver en una televisora, haces falta, Alberto Peláez. Te podemos ver en todos tus programas, yo lo sé, pero la verdad es que gente como tú, muy pocas. Yo te felicito, te admiro y te agradezco que hayas estado aquí en Aneteando, que es tu casa. No, hombre, al contrario, gracias a ti. Tenía muchas ganas de venir, te lo he dicho. Al contrario, nosotros tenemos muchas ganas de tenerte aquí y espero siempre tener cerca gente tan valiosa como tú. Claro que sí, igualmente. Gracias. Gracias a ti. Alberto Peláez aquí en Aneteando. Nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche. Los quiero mucho. Les mando un beso.